Los 4 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, alojados en la Embajada de México en Ecuador, viajaron hasta ese país. El anuncio lo efectuó el canciller José Valencia. Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de descargo dentro de la sustanciación del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Organizaciones de afiliados del Seguro Campesino presentaron sus observaciones a las reformas a la Ley de Seguridad Social. Ellos plantean que este sector esté incluido en el Consejo Directivo del IES. Este 16 de enero vence el plazo de la Comisión Ocasional de Tránsito. El presidente de esta mesa ocasional, Fafo Gavilanes, no descarta solicitar una prórroga. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 9 de enero del 2020, amigos, saludos cordiales, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, el saludo cordial y la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos contándoles que los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, junto con sus cónyuges y el asambleísta alterno Luis Molina, salieron hacia México este jueves. Los legisladores recibieron el asilo diplomático por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina, que se asilaron en la Embajada de México en Ecuador tras las protestas de octubre pasado, partieron hacia ese país. El anuncio lo dio el canciller José Valencia en una declaración a los medios de comunicación. Hoy, hace unos momentos, los ciudadanos en cuestión tomaron un vuelo comercial hacia la Ciudad de México. A los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri los acompañaron sus respectivas parejas, con quienes estaban en la Embajada de México por más de 86 días. Según Valencia, el gobierno de Ecuador dio las facilidades para que los legisladores salgan del país. Que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados por órganos judiciales independientes. Tras el anuncio, las reacciones en la Asamblea Nacional fueron inevitables. Los asambleístas César Solórzano y Ana Belén Marín, integrantes del Consejo de Administración Legislativa, explicaron las acciones que tomará ese organismo la próxima semana. Por supuesto que lo que va a hacer es principalizarse a los legisladores alternos que se encuentran en este momento reemplazando. Siguen en la condición de asambleístas, siguen contando con el fuero político y eso no podrá ser restituido mientras no presenten una renuncia y la misma sea acogida y conocida en la Asamblea Nacional. A través de un comunicado, la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana rechazó las declaraciones del canciller José Valencia y recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en caso de persecución. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora les contamos que los legisladores Fernando Flores y Yanine Cruz presentaron sus pruebas de descargo en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. La próxima semana esta mesa continuará con la recepción de las pruebas de descargo y arrancarán también con las pruebas de oficio. Cerca de 2 horas se tomaron los legisladores interpelantes del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral para sustentar los argumentos de las 4 causales por la que acusan a Diana Tamaint de incumplimiento de funciones. La asambleísta Yanine Cruz expuso un audio de la conversación entre Luis Loyo, en ese entonces director nacional de procesos electorales del CNE, y una funcionaria de la dirección de Manabí, en donde se evidencian supuestas irregularidades en los comicios de esa provincia. La voz de una vocal de Manabí con el señor Loyo, donde habla en este caso de retirar actas, hablan de negocios, hablan de una presidenta. Entonces es un video que aproximadamente dura 10 minutos, nosotros presentamos un extracto para poder dejar claro de quién era el señor Loyo y cómo estaba al frente de estos procesos electorales.
la falta de atención de la solicitud del pedido de consulta popular de Yasunidos, las irregularidades en el sistema informático de la institución y las inconsistencias en los comicios pasados en la provincia de Los Ríos también fueron sustentados por los legisladores, quienes pidieron a los comisionados que en el informe final se recomiende la censura y destitución de Atamaint. Nosotros estamos evidenciando de que hubo un manoseo y que hubo mala intención en las de toma de decisiones como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Voy a permitir solicitar a los miembros de esta comisión que cuando se elabore el informe, este sea de manera favorable y que recomiende al Pleno de la Asamblea Nacional la censura y destitución de la funcionaria. La presidenta de la mesa indicó que la próxima semana culminarán con la recepción de las pruebas de descargo y arrancarán con las pruebas de oficio. No, inicialmente fueron solicitados por los propios interpelantes 3 personas, un experto informático, el representante de la organización Yasunidos y un ex candidato a prefecto de Los Ríos. Ellos comparecerían el próximo día lunes. De igual manera está previsto por solicitud de los asambleístas que comparezcan ante la comisión los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Se tiene previsto que la interpelada acuda a la comisión el 22 de enero para ejercer su derecho a la defensa. Luego la mesa tendrá 5 días para sustanciar las pruebas y emitir un informe con recomendaciones al Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y cambiamos de tema. Hoy el país cumple 20 años del cambio de moneda de sucre a dólar estadounidense, una medida económica que impactó a los ecuatorianos y que se adoptó durante el gobierno del expresidente Yamil Maguad. Los legisladores hacen una reflexión respecto de esta medida y analizan las acciones para sostenerla. Este 9 de enero de 2020 se cumplen 20 años de la aplicación de una de las medidas económicas que marcó la historia de nuestro país. Hoy han transcurrido 2 décadas de que Ecuador cambió su moneda del sucre al dólar de los Estados Unidos. Fue en el gobierno de Yamil Maguad que inició el proceso de dolarización. El cambio se dio luego que el país sufriera una crisis económica e inflacionaria a finales de la década de los 90. El cambio que adoptó fue de 25.000 sucres por $1. El Ecuador así se convirtió en la primera nación sudamericana en adoptar una moneda extranjera. Las legisladoras Gabriela Larreategui y Lira Villalba reflexionan sobre la aplicación de la medida y pese a que dicen que el país no estaba preparado, reconocen que a partir de la dolarización empezó un crecimiento sostenido de la economía. Un cambio bastante dramático, violento para el país. La conversión del sucre al dólar creó muchas dificultades para la gente. La política en un momento desesperado, la peor crisis de la época republicana de nuestro país fue la crisis bancaria. Transcurridos los años y sobre todo en la última década, aseguran que la dolarización salvó la economía ecuatoriana de otra crisis financiera. Unido también obviamente a los altos precios del petróleo, pero un manejo tan irresponsable que se tuvo en la economía, un crecimiento del sector público tan grande que no ayudó a reducir la pobreza. Por ello, para sostenerla, aseguran que el fortalecimiento de la exportación y la producción, así como la atracción de la inversión extranjera, son la solución. Que por sanidad de la economía se mantenga, pero a la par, para que la dolarización tenga sus efectos, también tiene que protegerse a la industria, a la producción nacional, que como digo, tienen condiciones totalmente adversas frente a otros países. Entonces, esta riqueza tiene que ser aprovechada. La mejor manera de producir dólares para nuestra economía siempre va a ser la exportación. Entonces, ¿cómo fomentamos la producción? ¿Cómo fomentamos la exportación? Y no solamente de materias primas, sino ya de materias primas, pero con un valor agregado que permitan que nuestra economía sea más estable, ¿no? Según datos del Banco Central, desde la transición de la moneda se han importado de la Reserva Federal de los Estados Unidos 35.000 millones de dólares en billetes, cifra que representa la tercera parte del Producto Interno Bruto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Bien se dijo en este reportaje precedente, la dolarización llegó al Ecuador en momentos en que el país vivía una de las peores crisis o la peor crisis económica de la historia. ¿Qué sucedió en aquel entonces? ¿Cuál ha sido la repercusión de la dolarización a lo largo de estas 2 décadas y cuál es el futuro que se prevé respecto de su permanencia? Lo vamos a conocer y lo vamos a analizar en nuestro espacio de entrevistas con Pablo Zambrano.
Pablo Zambrano, economista, catedrático, escritor, analista económico. Economista, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Gracias, Belki. Y de antemano un buen año. Gracias, igualmente a usted y a todos los televidentes. Y precisamente, como lo anticipábamos en la presentación de esta entrevista, lo hemos invitado un poco para hacer un análisis respecto de estos 20 años de la dolarización en nuestro país. Remontarnos primeramente y rápidamente, si se quiere, a lo que sucedió precisamente hace 2 décadas. Bueno, en primer lugar lo que hay que aclarar es, porque hay mucha mala información, sectores interesados en desestabilizar el país básicamente, que le dicen a usted que tuvimos problemas al inicio de la dolarización, y yo diría que los problemas se dieron es por la devaluación que tuvimos, es decir, el hecho de pasar de 5.000 sucres por dólar a 25.000 sucres en apenas un año, evidentemente habla a las claras de que la crisis económica fue fuerte, ¿no? No solo hubo esta devaluación, tuvimos una inflación de alrededor del 96%, un decrecimiento económico, estoy hablando del año 99, del 6.3% del PIB, es decir, una caída, una recesión bastante profunda. Y una cifra importantísima, la pobreza en esos años estaba en el 60% de la población. Y hoy por hoy esas cifras ya se han revertido. Por ejemplo, la pobreza, si bien es cierto, todavía es preocupante, pero no como es entonces. Hoy por hoy tenemos una pobreza del 25%. Nuestra economía en términos de inflación ha logrado tener inflaciones bastante controlables, ¿no? E incluso en este último año hemos tenido inflación negativa, es decir, deflación, lo cual evidentemente ayuda a que se mantenga el poder adquisitivo de las personas. Pero ojo, la dolarización por sí sola no es suficiente. No obstante, partiendo de este escenario que usted acaba de describir, ¿el Ecuador no tenía otra alternativa? Por supuesto, no tenía otra alternativa. Personas que digan lo contrario realmente es porque no han revisado a profundidad lo que pasó en ese entonces. De hecho, justamente yo en el libro Tratado de Macroeconomía, que lo escribí, hago un análisis profundo sobre el tema de la dolarización y no existía otro mecanismo. Hubiéramos llegado a niveles de inflación como en Venezuela o como en Argentina, que usted ve la crisis es profunda, y es precisamente como resultado de que los gobiernos emiten demasiada moneda en relación al crecimiento productivo. Y cuando usted tiene un banco central emitiendo moneda y utilizando la política monetaria en términos hiperactivos, evidentemente se genera primero inflación, luego devaluación y finalmente la crisis económica. Entonces, por ese motivo es que yo sí saludo y festejaría con bombos y platillos estos 20 años de la dolarización. Sin embargo, economista, si bien es cierto, luego de la adopción precisamente de la dolarización en nuestro país, el Ecuador alcanzó estabilidad económica, sí, claro, al cabo de un tiempo. ¿Qué decir del impacto que tuvo inmediatamente el cambio de moneda? Claro, justamente eso le decía, que no fue la dolarización el problema, sino la devaluación. Pues claro, la gente común dice, no, es la dolarización el problema. No, el problema fue que como tuvimos esta devaluación gigantesca, entonces es normal que obviamente la gente diga, a ver, si yo tenía en sucres 2 millones, vamos a suponer 2 millones de sucres, con un tipo de cambio de 5.000 por dólar, eso era alrededor de $40. Así es. Y cuando subió a 25.000, entonces ahora ya no tengo $40, tengo $10, es un ejemplo. Entonces evidentemente esta persona va a culparle a la dolarización, pero fue la devaluación la que le causó ese problema. Por lo tanto, yo sí creería que está muy bien para un país subdesarrollado como el nuestro utilizar una moneda fuerte. Mire usted el caso de Panamá, por ejemplo. Panamá también es una economía pequeña como la nuestra, pero anda creciendo hace una década en porcentajes del 6%. ¿Y por qué lo hace? Porque evidentemente hay políticas económicas que apuntalan en esa dirección, y algo importantísimo para mantener la dolarización
más allá de lo que escuché en las entrevistas que se hizo en este medio a las asambleístas, decían hay que proteger la industria nacional. Yo estoy de acuerdo con ella, pero esa protección de la industria nacional debería darse a raíz de incentivar al sector productivo, como por ejemplo reduciendo la tarifa de impuesto a la renta. Yo creo que la tarifa de impuesto a la renta de las personas jurídicas del 25% es muy alta. Si usted toma en cuenta que a más de eso hay que pagar el 15% de participación de trabajadores, usted tiene una carga de 40 puntos. Entonces, esta protección a la industria nacional debería darse, pero como digo, acompañada de incentivos tributarios, más que irnos por el tema de los aranceles. Correcto. Bueno, yo volviendo a la pregunta que le planteaba, economista, hago mucho énfasis en el impacto y las repercusiones que trajo la dolarización al Ecuador, sobre todo en el tema social. Tuvimos este éxodo, esta migración importante de ecuatorianos que partieron justamente hacia otros rumbos para poder estabilizarse en su economía, para poder precisamente buscar otro futuro, para sostener a sus familias. Y esto por citar apenas un ejemplo. Entonces era un riesgo que se tenía que tomar a su juicio. Bueno, en ese entonces realmente no hubo apoyo para la dolarización. Seamos muy sinceros, fue una medida desesperada que la tomó el expresidente Mauad. Incluso él mismo reconoce en una entrevista actualmente que la leí, él dice claramente que en ese entonces tuvo muchas protestas sociales por la dolarización. Que lo llevaron precisamente a su salida. Es lo que yo le decía, justamente la dolarización no fue el problema, sino la devaluación, y la gente confunde dolarización con devaluación. Bueno, es normal, obviamente no todos tienen por qué saber economía, ni mucho menos. Entonces, en conclusión, el tema social más bien fue solucionado en parte por la dolarización, porque, como le decía, estábamos en el 60% de pobreza en la época del Sucre y hoy tenemos 25%, entonces sí se ha reducido la pobreza. Hay otros indicadores donde hay que seguir trabajando, como decían, la dolarización por sí sola no es suficiente, pero sí es una condición necesaria incluso para el desarrollo de un país, el tener una moneda estable, porque usted como ciudadano sabe perfectamente cuál es el precio de su dinero, porque caso contrario, usted si tiene devaluaciones o inflaciones, las cosas suben aceleradamente y eso era lo que vivimos los ecuatorianos en ese entonces, ¿no? Y evidentemente, como digo, no es la panacea ni mucho menos la dolarización, y tuvo muchos críticos en ese entonces, y yo preguntaría a todos esos críticos de ese entonces, ¿quién tuvo la razón? Si los que la atacaron tanto o los que desde aquel entonces estuvimos de acuerdo, porque yo no es que me subí al carro recién, o sea, yo siempre estuve de acuerdo con la dolarización, por lo que le digo, moneda estable, ¿no? Y precisamente en este sentido, y un poco revisando análisis de varios expertos en esta materia, hay quienes sostienen o hay quienes alegan que existen varios beneficios alrededor de la dolarización, como por ejemplo la atracción de la inversión. La dolarización atrae y mantiene la inversión porque genera más confianza precisamente el dólar, es parte de lo que se puede revisar. Así también el dólar en sí mismo representa esta estabilidad, dicen algunos. Y algo muy, muy común, muy del día a día, digamos, el tema de poder endeudarse, ¿no? A raíz de la dolarización, por ejemplo, las familias ya pudieron adquirir viviendas, porque antes no había posibilidad de créditos hipotecarios como hay ahora a 25 o 30 años. Eso no habría sido posible en la época del Sucre. De hecho, los créditos hipotecarios se los suspendió en la época del Sucre, ¿no? Entonces retornaron a raíz de la dolarización. Entonces, definitivamente la dolarización le ha permitido a la familia ecuatoriana mejorar su calidad de vida. Pero como decía, no es suficiente por sí sola. Si queremos mantenerla, hay algo clave que debe hacer todo gobierno, cualquiera, de cualquier ideología inclusive, que es la disciplina fiscal, es decir, tener un equilibrio entre ingresos y gastos públicos, porque caso contrario, ¿cuál sería un método de financiamiento o cuál era el método de financiamiento en la época del Sucre? Emitir moneda, y eso fue lo que nos llevó a tener esas inflaciones galopantes de alrededor del 96%, en fin. Y hoy por hoy
el mecanismo de emisión monetaria ya no es posible gracias a la dolarización, pero quedan otras alternativas como seguirnos endeudando, por ejemplo, lo cual no es saludable para la economía. Por lo tanto, creo que hay que tomar medidas en el plano fiscal. Justamente a propósito de esto que usted señala, economista, este es un modelo que debe renovarse luego de 20 años ya de su vigencia en nuestro país. Pregunto esto porque hay quienes dicen que el futuro de la dolarización depende precisamente de cómo puede sostenerse y renovarse. Bueno, yo no diría eso, dado que, bueno, hay temor sobre todo por los temas que suceden en Estados Unidos, básicamente. Ajá, así es. Usted ve ahora el tema con conflicto con Irán, etcétera. Pero aparte de eso, también la guerra comercial con China, o sea, sí es verdad, hay un riesgo, pero ese riesgo, digamos, no es nuestro, ¿no? O sea, es un tema externo que ojalá se solucione, dado que el dólar, de todas maneras, sigue siendo la moneda de referencia a nivel mundial. 3/4 partes de las reservas internacionales se expresan en dólares. Ha habido muchos intentos por reemplazar al dólar a través de otras monedas como el yuan, etcétera, pero no han prosperado. O sea, la gente, en definitiva, el ciudadano común a nivel internacional, prefiere el dólar y hemos pasado del patrón oro, que estuvo vigente a inicios del siglo XX, al patrón dólar. Entonces hay que tener conciencia de que en realidad tenemos una moneda fuerte, una moneda sana, que hay que cuidarla, pero como decía, lo principal para eso es la disciplina fiscal. No obstante, economista, hay voces que se mantienen en este criterio de que debe darse paso a una desdolarización. ¿Este es un camino real o se podría leer como una mera especulación por parte de los sectores que hacen referencia a aquello? Bueno, concretamente he escuchado ese tipo de teorías conspiranoicas al licenciado en Economía Pablo Dávalos, quien es experto en enviar este tipo de chats que desinforman a la ciudadanía realmente. Y yo diría que son simplemente especulaciones, porque este licenciado en Economía Pablo Dávalos, desde que salió la dolarización, siempre ha estado en contra, digamos, de la dolarización. Y cada vez que ve la oportunidad como para desestabilizar la moneda llamada dólar, lo hace. Entonces, yo diría simplemente que es una especulación, ¿no? ¿A su juicio no hay posibilidad alguna en este sentido? No, ninguna. Dado que, como decía, para salir de la dolarización, en primer lugar debería haber la voluntad política. Y yo no le veo al gobierno de Lenín Moreno intentando salir de la dolarización. Y luego, a más de la voluntad política, sería el momento en que nos quedáramos sin reservas internacionales, el momento en que fuéramos sumamente indisciplinados y tuviéramos déficits fiscales del 7, 8% del PIB, etcétera. Hoy por hoy nuestros déficits están en 3, 4%, que no es que sean lo óptimo, pero al menos no implican una salida inminente de la dolarización. Correcto. Que el gobierno logre una verdadera disciplina fiscal, palabras más, palabras menos, ha dicho usted. Adicional a aquello, ¿qué otros caminos debería seguir precisamente el gobierno nacional, no solo para mantener la dolarización en el país, sino para lograr una estabilidad en cuanto a la economía? Belkin, hay un asunto en el que, digamos, no todos los economistas estamos de acuerdo. Evidentemente habrá gente en la pantalla que estará de acuerdo, otros no, está en su legítimo derecho. Pero para los economistas que tenemos una visión liberal de la economía, esa es mi visión, para nosotros lo más importante es el déficit fiscal. De hecho, está comprobado a través de una fórmula de macroeconomía que le dice a usted que cuando hay déficits fiscales, también se presentan déficits en balanza comercial, déficits en balanza corriente, etcétera, en la cuenta corriente, en la balanza de pagos. Por lo tanto, eso es lo clave, o sea, controlar el déficit fiscal. ¿No? Porque claro, la otra visión de la economía, la de los economistas de izquierda, digamos, los economistas socialistas, que tienen todo el derecho de serlo, según ellos, más bien los problemas se dan por el lado comercial. Es decir, usted tiene que controlar que los dólares no fuguen del país, tiene que controlar que haya más exportaciones en relación a importaciones, y para eso proponen aranceles, salvaguardias, en fin. Pero como le decía, esto ya es un tema de
puntos de vista, ¿no? En el que no todos vamos a estar de acuerdo. Pero ¿qué le dice la evidencia empírica? Es decir, ¿qué le dicen los datos, la historia económica? En fin, le dice que nosotros, los economistas liberales, tenemos la razón en ese sentido y que todas las crisis económicas comienzan por el lado fiscal. De hecho, en nuestro país, justamente en la época del Sucre, cuando tocamos fondo en 1999, la crisis se dio por eso, precisamente porque los gobiernos necesitaban financiar el déficit fiscal y lo que hacían era emitir moneda. Y luego esa emisión desordenada de moneda dio lugar a la inflación, a la devaluación, después a la crisis financiera, en fin. Pero todo el origen, la bomba explosiva estuvo en el déficit fiscal. Entonces, por eso es que yo digo que siempre los gobiernos lo que deben hacer es gastar, ¿no? Hasta donde tienen ingresos para cubrirlos y no tratar de extralimitarse en los gastos, igual como hace cualquier familia o cualquier empresa. Para finalizar, economista, entonces, y partiendo de esta última reflexión que usted hace, estamos empezando un nuevo año, hay todavía muchas expectativas respecto de cómo avance y crezca la economía de nuestro país. ¿Qué se prevé precisamente para estos próximos meses? Bueno, el 2020 realmente no le vería yo un año de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando una crisis desde el 2013, ¿no? Desde ahí se cimenta la crisis económica y justamente por el problema fiscal, como decía, que está en el origen de todas las crisis. Tuvimos un déficit de 7% frente al PIB en el 2013, hemos conseguido reducirlo a niveles de 3, 4%, igual sigue siendo alto, pero diría que está bajo control eso. Entonces, como yo preveo que el 2020 va a ser un año nuevamente de estancamiento económico, lamentablemente, lo que recomendaría a las personas, a las familias, es ser cuidadosas con sus gastos personales, es decir, tratar de ahorrar más en relación al consumo, ¿no? Y evidentemente eso no es que sea lo más fácil, pero hay que hacerlo, dado que si usted consigue ahorrar va a estar mejor preparada en caso de que, por ejemplo, haya despidos en el sector público, despidos en el sector privado, que ojalá no se lo dé. Y yo más bien vería que a partir del 2021, 2022, esperando a ver cuál es la nueva propuesta que tendremos de los candidatos políticos, aspiraría a que haya racionalidad y criterio económico y que prime la ciencia económica por sobre la ideología política, porque hay gobiernos que son de izquierda, pero tienen un manejo muy responsable en la economía, y asimismo hay gobiernos de derecha que tienen un manejo irresponsable en la economía. Por lo tanto, la economía debe estar en primer lugar por sobre la política. Correcto, economista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a usted, Belki. Ha sido la presencia del economista Pablo Zambrano a propósito de estos 20 años de dolarización en la economía ecuatoriana. Y en más noticias, amigos, el asambleísta Raúl Tello, acompañado de educadores comunitarios, presentó en el área de gestión documental de la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica interpretativa de la 16ª disposición transitoria de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Esta propuesta se refiere a la modificación de la base de datos de los educadores comunitarios o populares para que los beneficios de pago por su labor sea repartida para todo el gremio y no únicamente para a los que en un fallo de la Corte Constitucional benefició originalmente. Este proyecto lo que hace es recoger el sentimiento de miles de educadores comunitarios, exactamente 13.000 educadores comunitarios que han entregado su vida para la educación de la patria, en los sectores más recónditos de este país y a los más pobres de este país, en la finalidad de entregarles fundamentalmente alfabetización, y que el Estado ecuatoriano no ha reconocido el derecho que tienen de los aportes a la seguridad social. Lamentablemente en la Asamblea Nacional, sin embargo, de existir propuestas de diversas
bancadas legislativas, de legisladores de todas las bancadas, al respecto de que esto sea reconocido en la ley de simplificación tributaria, no fue aprobada como tal. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Minga chihuaychi gayukuna ñukunchi ñami kashna kaychishi kikimpa wasiman chamukunchi kichwa shimipi willaykunata riksi chingapaj mashi Belki Sánchez allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Situación asambleístas embajada. Kashnakay hatun ñaupa kashna mamayakta tandanakuypi apukuna imami kashnakay México ñukunchi llakta wasi imapi kawsakurkakuna. Paykunaka Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri runakuna michaypi karkakuna. Shinapash shinayatik Luis Molina kipapushak apukpish michaypi kawsakurka. Paykunami kunan punyakaña México llakta imaman llukshishpa rishkakuna nishpami willachinkuna. Yati kashna kay hatun ñukunchi kawsanapa kashna rikuchi imataka kay México llakta hatun tapushak Andrés Manuel López Obrador runa imami ña kashna kayachishka kan nishpami kay ñukunchi canciller llakta imata pushak willachirka. Pruebas, descargo, juicio, Atamaínt. Shinayati kay Fernando Flores, Yanine Cruz, Apukuna imami, kay Punja kuna ima, kashukuchachi imata chayachishka kan, kay juicio político, ñawinchi taripay imata ñaupagman apankapa. Kay kutinmi, kasna kay Consejo Nacional Electoral Diana Atamaínt, warmi imata kayachishka kuna kan. Chay huchachishka kuna imatami, kay kutin ima, kay ña sakishka kuna, kay mama yakta tandanakoy ukupi apukuna ima. Shinayatik paykunami imashina yakay huchachikuna kamachi manapactachishkakuna shinayati imaya yakikuna tiyashka imatami ñukunchika rikuchikunchi nishkami shamu junkaykuna imapimi shinayati kutin mitsarinaman tukuy riksichi rikuchikuna imatapish chayachinga nishpami willachirkakuna. 20 años dolarización Ecuador. Ñukunchik Ecuador llakta imami ñakay dólar kulki imawan kawsakushkaka ishkichunga watakuna ima paktashka kan. Shinallati kay hatun ñukunchik llaktaman dólar chayamushka imaka llakikuna kulki llankay ima achkata waglirishka pimi kashna kaypika kashna kay dólar imata ñahapinapak yuyapaktarirkakuna. Yamil Mawad runa imami llaktata pushakurka shinallati chay watakuna imapi. Ñukunchik kashna ña hatun chimbapuraykuna tukuy kawsay mindalaykuna imami ña dólarpi ña kashna ishkichunga watakuna imata paktakushka nishpami riksichishka yuyarishkakunapash. Propuesta interpretativa ley económica shinayati kunan punja imami Raúl Tello shinayati pay apuk tauka yachachik runakuna paykunaka kay educadores comunitarios ninchi chay yachachik runakuna imawan kay mamayakta tandanakuy uku imapi shuk mañayta chayachirka kay mañayka kay ley orgánica interpretativa kay kamachimikan paykunapinin kashna kay hatun yachachik runakuna imaka paykunapishmi kay tukuy kulki yanapayna imataka hapinakan chaytami ñukunchika kashna kay hatun kamachi kilka imapika allichishpa riksichishpa churanakanchik chaytami kay mañaykuna imapika churakunchik riksichikunchik nishpami willachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si procede o no el inicio del trámite para llevar a juicio político al ministro de Agricultura, Javier Lasso, por el caso Furukawa. El informe aprobado por la Comisión de Derechos Colectivos propone también que el Pleno de la Legislatura llame la atención a la exsecretaria de Gestión de la Política, María Paula Romo, por apoyar en procesos de mediación en ese caso.
Tras una sucesión de mociones, finalmente la Comisión de Derechos Colectivos aprobó, con 5 votos, el informe sobre una supuesta violación de derechos a los trabajadores por parte de la empresa japonesa Furukawa. El informe de 32 páginas tiene 6 recomendaciones y en la primera sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional resuelva sobre el inicio del juicio político en contra del ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, según el texto por un supuesto incumplimiento de funciones. El asambleísta José Chalá recordó que luego de conocidas las denuncias por una supuesta vulneración de derechos, los trabajadores y empleadores de la empresa Furukawa buscaron mecanismos de compensación, mismos que no se habrían concretado. Ante un crimen de lesa humanidad en contra prácticamente de los ciudadanos ecuatorianos que están en servicio, en esclavitud moderna. Entonces, desde este principio es urgente entonces que se llame a juicio político. Esa es la recomendación desde la comisión. La asambleísta Jimena Chacton sostuvo que el Ministerio de Agricultura debe aclarar los anuncios del tratamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería por la expropiación de tierras que debieron haberse hecho en su momento. Si empezaron, pues nunca llegaron a una conclusión definitiva que ponga límite y fin a esta situación. Dentro de la primera recomendación, la Comisión de Derechos Colectivos pide al Pleno de la Asamblea Nacional que llame la atención a la exsecretaria de Gestión de la Política, ahora ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien habría apoyado los procesos de mediación y negociación de derechos humanos entre trabajadores y la empresa Furukawa. En un principio, los asambleístas Juan Lloret y José Chalá buscaban que Romo también sea llamada a juicio político, lo que no recibió el respaldo de los otros integrantes de la comisión. Lloret instó a apoyar el documento. Pero nuestra acción es velar porque se haya cumplido y quienes no han hecho que se cumpla, nosotros tenemos que ejercer el control político. El informe también dispone que en el plazo de 60 días, el Estado en su conjunto presente un informe de seguimiento detallando el cumplimiento del documento. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con propuestas en mano, organizaciones de afiliados al Seguro Social Campesino presentaron sus planteamientos al proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, tramitada al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea. Entre sus observaciones constan una mejor organización del Consejo Consultivo del IES. En el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, las organizaciones afiliadas al Seguro Social Campesino presentaron sus observaciones, entre las que plantean una organización al Consejo Consultivo del IES. Luis Pilaló, de la Federación Única de Afiliados, explicó cómo debería estar conformada. Que debe haber de que ese Consejo Directivo del IES ya no debe ser de 3, que debe ser representado por 5 personas. El vocal del Ejecutivo, el vocal de los empresarios, el de los trabajadores, el de los jubilados y el de los campesinos, compañeras y compañeros. En representación de las mujeres rurales de la CONFEUNACE, Irma Domínguez centró su pedido en proteger a la familia contra la contingencia, en vejez, invalidez, montepío, muerte, garantizando la jubilación para ambos cónyuges. Asimismo, que la incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios debe ser de acuerdo a la demanda de los campesinos. Proponemos que del actual aporte que ya realizamos, los asegurados campesinos y pescadores artesanales, que es del 3%, hacer el incremento al 5% y con este incremento avanzar a la creación de 3 fondos, un fondo de salud, un fondo de pensiones y un fondo de desarrollo productivo. Con estos pedidos, la legisladora Karina Arteaga, presidenta de la Comisión de Trabajadores, reiteró el compromiso de viabilizar sus propuestas, que les permita garantizar sus derechos a la seguridad social integral. Con todo el compromiso y la responsabilidad que esto conlleva. Somos conscientes de que la seguridad social necesita cambios urgentes, que garanticen calidad en sus prestaciones, con proyecciones sostenibles en el tiempo, y eso constituye una prioridad en los temas que hoy estamos tratando. A la par de esta propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social, la Comisión de Trabajadores continuará con el tratamiento de un nuevo Código de Trabajo que está vigente desde 1938. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y la Comisión de Régimen Económico revisó los proyectos de ley pendientes para su trámite. Los comisionados se reunirán el próximo miércoles para elaborar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública. En la primera reunión del 2020, la Comisión del Régimen Económico analizó los proyectos de ley pendientes para su revisión. Tras la lectura de las iniciativas por parte del secretario de la mesa, los legisladores reflexionaron sobre la necesidad de aperturar reuniones con el equipo asesor. Y que por supuesto nosotros con nuestros equipos asesores también podemos definir ya puntualmente las cosas, definitivamente que sí, para eso estamos. Tal como está planteado allí, de manera general, me parece correcto. Aquí tenemos que hacer el propósito de sacar el mayor número de informes, tanto para primero como para segundo debate. Una de las primeras iniciativas que continuará su construcción es el proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. La Comisión del Régimen Económico estudió las observaciones planteadas durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Según el cronograma de trabajo, se reunirán la próxima semana para elaborar el informe definitivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El próximo 16 de enero vence el plazo para que la Comisión Ocasional de Tránsito presente el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El presidente de esta mesa ocasional, Fafo Gavilanes, anunció que el 80% del documento está listo. Sin embargo, no descarta una ampliación del plazo de la comisión por 90 días más. En esta jornada, la comisión avanzó con las reformas desde el artículo 85, que trata sobre las sanciones administrativas. En base a la falta de recursos por los cuales la CTE no ha asumido esa competencia, lo está haciendo la Policía Nacional sin recursos, pero lo está haciendo en el 70% del país. Cerca de concluir con el informe final para segundo debate de las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, la Comisión de Biodiversidad aprobó una resolución a fin de que la propuesta sea difundida a las organizaciones y autoridades para que en un plazo de un mes entreguen insumos. Esta comisión debate aún sobre las millas de reserva en Galápagos. A un mes de aprobar el informe para segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, la Comisión de Biodiversidad aprobó una resolución a fin de que el texto borrador sea difundido a los actores y sectores involucrados para el posterior tratamiento de observaciones, antes de concluir con la versión final del documento. Los legisladores Edi Peñafiel y Freddy Alarcón son integrantes de la mesa. Que a través de las vías digitales se haga una socialización con todos los actores sociales de la provincia de Galápagos y luego después, cuando ya estén todos recogidos los aportes, los iríamos ya como comisión. Nosotros tenemos que primero que nada entrar a una especie de conocimiento, de socialización por las condiciones geográficas de Galápagos. En la revisión de los artículos del informe surgieron temas que serán parte del debate, como las 40 millas de reserva marina de Galápagos. En la ley plantean un incremento. Ampliar las millas de conservación, actualmente están de 40 millas y se está proponiendo 80. Son temas que todavía los vamos a afinar. De su lado, el legislador Freddy Alarcón destacó la importancia del eje de prevención y preservación, que consta en la propuesta. Darle más fuerza al control, ¿sí? Al control, al cuidado, a la protección de las islas. Eso es fundamentalmente, y lo que se trata también es de precautelar a los residentes en Galápagos. A más de este aspecto, la Comisión de Biodiversidad concretó la agenda a cumplir los días 14, 15 y 16 de enero del 2020 en El Oro. Esto a fin de conocer los cambios generados a partir de la declaratoria de emergencia por la minería artesanal. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional de Niñez avanza en la construcción del informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Hasta marzo, esta mesa se comprometió a tener listo el proyecto.
2020 empezó con el ajuste del cronograma de trabajo para la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia. Los asambleístas acordaron los plazos para tener listo el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. La presidenta de esta mesa ocasional, Encarnación Duchi, lo explica. Es en base a la resolución de ampliación de término que tiene la Comisión Ocasional, que es hasta el mes de marzo. En ese sentido, más bien lo que se acordó es que la comisión va a sesionar mínimo 2 días a la semana, los días martes y los días jueves a partir de las 8 de la mañana, un poco más. Adicionalmente a eso, pues existen subcomisiones dentro de esta comisión. Recordamos de que más bien cada subcomisión tiene que también buscarse otros días y horas de la semana para poder sesionar y emitir el informe de sus temas correspondientes y de esa manera pues se haga más ágil el trabajo. Dentro de la mesa hay 2 subcomisiones, la una encargada de protección y la otra de familia. Los legisladores acordaron que deben entregar un informe hasta el 29 de enero con los avances a las reformas en estos temas. Gabriela Larreategui es parte de familia y cree que la mesa técnica debe sistematizar las propuestas. No se ha podido establecer cuál es el trabajo que se va a hacer dentro de esta subcomisión y el otro asambleísta que estuvo presente no estaba de acuerdo con que sean las subcomisiones quienes a la final terminen haciendo el texto que le correspondería hacer al equipo asesor. Uno de los temas medulares del proyecto es la creación de un sistema de protección encargado a este grupo prioritario. El legislador Franklin Samaniego dice que debe ser un consejo donde la Asamblea Nacional sea uno de los integrantes. En donde están las organizaciones de la sociedad civil, los consejos consultivos de la niñez y la adolescencia, está el sistema judicial, está un montón de instituciones. Debería estar la Asamblea, por ejemplo, porque la Asamblea tiene la potestad de fiscalizar, no solo desde, yo creería, no solo desde aquí, desde la Asamblea, sino deberíamos inmiscuirnos allá en estos espacios. Es un espacio de control y nosotros fiscalizamos, ya pues, me dicen cómo hacemos coercitivo eso, estando la Asamblea ahí. Hasta marzo vence el plazo de la Comisión Ocasional. Ese mes deberán tener listo el informe para primer debate sobre el proyecto de reformas al Código de Niñez y Adolescencia. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Hasta wan wijay kunawan yukunchi kashna kikimpa kwasiman chamukunchi kichwa shimipi. Caso Furukawa. Kashna kay mamayakta tandanakuy ukupika y derechos colectivos mingarishka pillanka kapukuna ima mi kashna astawan kay kutin ima kay juicio político ñawinchi taripaykuna ima takayarina pak rimanakukunchik ninmi. Kay kutinka kay ñañaupa ministro de Agricultura Javier Lazo runa imatami kayachina shina tarikukunchik ninmi kashna kay Furukawa ñaupa llankachi wasikunapi llanka ayllukuna ancha llakikuna apakushkata mana rikushkamanta kamachikuna mana paktachichishkamanta chaytami astawan kaypika rimanakukunchik nishpami riksichirkapash. Ley Seguridad Social, China Yati Kashna, Tandanaku y Kuna, Kay Mamayakta Tandanaku y Ukui, Mamami Chayamorca, Kay Seguro Social Campesino, Kashna Tandanaku y Manta Sukamachi Rurana, Maña y Mata Rixichina Manchayachina Man. Kay Ley de Seguridad Social, Hatun Kamachi Mushu Yachina, Ima Pipashmi, Hatun Yuyaikuna, Ima Karrikurina Kan, Kay Ayukuna, Imapak, Nishpami. Kay Comisión de Trabajadores Tandanakuipi Yanka Gapukuna y Mamá Risichispa Sakir Kakuna. Régimen económico mingarishkapi Yanka Ayukuna Ima Pishka y Kutinka Rikukunchik Minin y Maya Kasna Yajiguata Mana Paktarishkata. Chay Kamachikuna Rurana, Yankana, Rixina, Chay Kilkakuna Ima Tamika y Wata Imaka Pacta Chorashpa Yankashun Nishpami y Huillachirka. Kay Ley de Contratación Pública Kamachi Imapash, Kay Mushugachina Pactia con Chaitamiño Kunchi, Kay Punchakuna Imaka, Yankashpa Kayarishun Nishpami Rixichirka Kuna. Comisión Ocasional Tránsito, Shinayati Kay Hatun Mingarishka Pi, Yanka Gapukuna Imami Huillachishka, Kay Kulka Killa Chunga Sukta Punja Imami, Paikuna Pak Yanka y Capuchucanga Ningmi, Shinapash, Kashna Kay Hatun Kamachi, Ley de Tránsito y Transportes Terrestre, Kay Kamachi Ima Tamushu Yachina, Kilka, Yanka Imaka y Yangrigmi, Chaimanta Miñukunchika, Mana Paktashkata, Rixichikunchik Nimi Kim Sakilla Imawan, Yankaita Ñaupagman Mira Chichon, Shinami, Fafo Gavilanes, Apugimaka, Huillachirka.
ley Galápagos shinallati kay hatun Galápagos suyo llaqta imata rico kamachi imatapi yashtawan kay kutin imaka kasna allichinapakmi rimanakukunkuna kay biodiversidad mingarishka uku imapimi astawan apukuna riksikun shinallati kaypimi kay shamupunchakuna ima astawan paykuna riksishka rikuchishka mañaykuna imata chayachishun nishpami willachirkakunapash. Comisión Ocasional Niños, shinallati kay kutin imaka kasna kay wawakunata, llakikunamanta imaya charishka imata rikunapak mingarishka apukuna imami, kay kutinka astawan llankashpa katikunkuna, shinallati paykuna kaninmi imashinalla kay hatun kamachi ima, kay ley niñez y adolescencia kamachi mushu yachina kilka ima también yukunchika kaypi allichikunchi, shinapash kay paukar killa imapakmi ñacharishun nishpami riksichirkaku. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando. La Comisión de Desarrollo Fronterizo presentó el mecanismo de seguimiento a la ley fronteriza. La asambleísta Silvia Salgado indicó que dicha modalidad servirá para evaluar otras leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. El Grupo Parlamentario de Desarrollo Fronterizo analizó el informe de cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. La asambleísta Silvia Salgado explicó los alcances de la norma y las atribuciones que otorga a organismos como el Ministerio de Defensa, de autorizar toda obra o toda inversión, especialmente de infraestructura en la zona de frontera. Nosotros hemos revisado la ley en la cual el Ministerio de Defensa tiene esta competencia porque es el ámbito de seguridad del país, pero es en el ámbito de los 20 kilómetros. Precisó que a través del reglamento para la aplicación de la ley se da la facultad de que cada acción debe ser autorizada, en este caso, por el Ministerio de Defensa. ¿No es cierto? Tenemos mucha preocupación al respecto. A eso se refiere esta observación. De ahí que la comisión prevé analizar el reglamento para la aplicación de la ley. Entonces, estamos identificando a lo mejor que en el reglamento de la ley se queda quizás... diría yo, muy cerrado y no vemos las garantías para que el reglamento desarrolle la ley y pueda de alguna manera suplir lo que la ley inclusive omite o lo que la ley no desarrolla con las suficientes garantías. Según Salgado, este mecanismo de evaluación a la norma será replicado por las otras comisiones legislativas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos de la Asamblea prepara para este año una propuesta de ley que promueva, garantice y visibilice los derechos humanos en el Ecuador con base en preceptos internacionales. El grupo también lanzará al aire un programa radial denominado Derechos sin Fronteras sobre información y opinión de los diversos temas que nacen desde este organismo parlamentario. Para este 2020, el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos tiene en agenda la presentación de un proyecto de ley que promocione y garantice los derechos humanos. La coordinadora del grupo, Doris Solís, explicó que en el Ecuador, pese a existir normativa que desde diferentes aristas ya protegen ciertos derechos, es necesario una ley que promueva y visibilice los mismos. Nosotros tenemos fe en que el Ecuador pueda girar positivamente a basar toda su convivencia en el respeto a los derechos humanos. Si uno mira, nuestra sociedad es profundamente irrespetuosa de los derechos humanos desde el poder, pero también en la convivencia. Organismos internacionales de derechos humanos han recomendado y exhortan al país que cumpla, por ejemplo, con una ley para promover y proteger derechos humanos contra la discriminación. El grupo parlamentario también tiene previsto profundizar en las denuncias ciudadanas de supuesta vulneración de derechos. Por ejemplo, se conoce muy poco que los derechos humanos son un campo muy amplio, no son solo los derechos civiles y políticos, que quizás son los más difundidos o los más atacados, son también los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así también en los próximos días arrancará el programa radial Derechos sin Frontera, en conjunto con el Grupo Parlamentario Fronterizo
fronterizo de la Asamblea. En este espacio se conocerán las propuestas, debates y visiones de ambos grupos. El programa será de información y opinión sobre diversas temáticas. La idea es en media hora semanal poder hacer nuestro aporte para que toda la audiencia de los medios legislativos pueda también familiarizarse con esta temática. Cabe señalar que el Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos fue creado en el 2018 en el marco de la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está integrado por 29 asambleístas de diferentes bancadas. Uno de los objetivos del grupo parlamentario es que los 30 artículos que forman la Declaración Universal de Derechos Humanos sean promovidos, respetados, protegidos y garantizados en todos los ámbitos de la sociedad y de la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y así finaliza, amigos, esta entrega de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.